Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me gusta mucho y que es muy frecuente, yo creo que a todos ustedes les va a gustar. El tema es lunares, ¿ya? O los llamamos también nevos. Eh, Mi objetivo después de este podcast es que cada uno de ustedes se dé cuenta y sepa qué específicamente buscar en cada uno de sus lunares para saber si es algo que me debo preocupar o no, o lo debo dejar tranquilo, ¿ya? Entonces este es como el objetivo de nuestro podcast hoy. Pero antes de todo, a mí me gustaría partir hablando de qué es un lunar, qué es un nevo. Bueno, los lunares son formaciones benignas que están en todo nuestro cuerpo y que nacen a partir de unas células que se llaman melanocitos, ¿ya? Los melanocitos producen la melanina. ¿Qué es la melanina? Lo que le da el color a la piel, al pelo, al color de los ojos, ¿ya? Y hay personas que tienen montones de lunares, hay personas que tienen muy poquitos. ¿Y de qué depende eso? Muchas veces de la genética. Si uno ve a sus papás con muchos lunares, probablemente uno va a tener muchos lunares y también los hijos. Pero también hay un porcentaje de lunares que tiene que ver con la exposición solar, ¿verdad? Sobre todo la exposición solar de los primeros años de la vida. Así que eso nos da más o menos el puntapié inicial para partir esta conversación. Bueno, y es importante saber que la mayoría de los lunares son buenos, o sea, la mayoría son buenos y no tienen ni un problema, pero lo importante es pesquisar los malos, porque el malo puede ser melanoma y las personas se mueren por melanoma. Entonces lo importante es pesquisarlo como precoz y con eso consultar. Ese es el gran tema, porque finalmente los lunares, como decía la Fran, la mayoría van a ser buenos, pero cuando pesquisamos uno que no lo es y que es un melanoma, efectivamente es el cáncer de piel que nosotros trabajamos y estudiamos para prevenir. Es el cáncer de piel que genera mortalidad, es decir, que los pacientes pueden morir por esto. Entonces, es súper importante diagnosticarlo y que cuando tenemos lunares que nos llaman la atención o que tienen un comportamiento distinto, acudamos al dermatólogo para que finalmente lo evalúen y que podamos ver si es que se necesita extirpar y se vaya a estudio histomatológico, que es el estudio de biopsia. ¿Cierto, Trini? Sí, chicas, y lo otro, puntualizarles en el fondo, y es una pregunta que me hacen bastante frecuente también los pacientes, yo que veo dermatología pediátrica, les llama mucho la atención que hay pacientes que nacen también con lunares, ¿ya? Doctora, mi hijo nació con un lunar, nunca había escuchado eso. Efectivamente sí, existen nevos congénitos, o sea, lunares de nacimiento, y eso ocurre, ¿ya? Pero es importante que tengan en cuenta que si estos lunares de nacimiento son pequeños, ¿cierto? Y están ubicados en sitios como inespecíficos en el fondo, probablemente también van a ser muy benignos. Así que eso es un concepto también importante. Y hablando, ¿cierto?, de la detección temprana, como lo estábamos hablando previamente, súper importante, ¿cierto? Recuerden el uso de bloqueador solar, fundamental. Y lo otro importante a destacar es que la exposición, ¿cierto?, solar la van a adquirir los pacientes mucho durante su primera infancia y por eso también es súper importante educar, ¿cierto?, a los pacientes en cuanto, ¿cierto?, a las medidas físicas de protección en la infancia, ¿verdad? No solamente el uso de bloqueador, que muchas veces los pacientes me dicen, no, doctora, yo lo lleno de bloqueador y está todo el día expuesto al sol. Es una falsa como tranquilidad. Recuerden siempre las medidas físicas, el uso, ¿cierto?, del gorro, un traje de baño, ¿cierto?, completo, como buscan la sombra, ¿verdad? Todas esas medidas que muchas veces se nos olvida con el uso exclusivo hoy en día como del bloqueador solar. Y una cosa importante, que antes se decía bloqueador solar y ahora en el fondo no hay que decir bloqueador solar porque no bloquea el sol, o sea, solo protege. Entonces es súper importante hablar de protector solar O fotoprotector, que es lo que se ve más frecuentemente también. Y lo otro que es importante, lo que dices tú, Trini, que finalmente esta falsa seguridad de usar un fotoprotector, que hay una amplia disponibilidad en el mercado de distintos tipos, de acuerdo a la edad. Tú que ves dermatología pediátrica, probablemente eliges uno distinto al que elegimos los que nos dedicamos más adultos. Pero el tema de la reaplicación es súper importante porque finalmente uno dice, no, es que doctora, metí el fotoprotector solar y una vez y ya está, y estuve en la piscina toda la tarde y finalmente esa protección no va a ser la adecuada. Y cuando hablamos de lunares malos, o sea, de cáncer de piel, que es el melanoma, que es el que queremos prevenir, en el fondo son justamente estas insolaciones o estas quemaduras agudas, que el paciente queda rojo, con ampollas. Todas esas insolaciones son las que nos predisponen a desarrollar en el futuro. Puede que pase, puede que no, pero aumenta el riesgo. A diferencia de estas quemaduras solares que son estos bronceados, estas pacientes que tienen un fotodaño extenso y que finalmente hacen otro tipo de cáncer de piel, que finalmente es un cáncer, pero que afortunadamente son los más frecuentes, pero los que no generan mortalidad asociada. Entonces es muy importante el tema de la protección que dices tú, o sea, todo parte desde la infancia y la educación que queremos ir generando y esta concientización, porque lo que peor nos puede pasar
es encontrarnos con un melanoma y un melanoma avanzado que genera mortalidad, ¿no, niñas? Así es. Y siguiendo un poco esa línea, es importante también entender que, bueno, el sol es un factor, ¿no es cierto?, para melanoma, de todas maneras, y por eso es el hincapié de fotoprotección siempre. Sin embargo, hay otros factores también que están relacionados a tener aumentan el riesgo de tener melanoma, y dentro de ellas es la historia familiar, ¿cierto? Un paciente que tiene historia familiar, su mamá, su tío, sus primos tienen melanoma, por supuesto, ese paciente tiene más riesgo, por lo tanto tiene que estar más atento. Otras cosas más, por ejemplo, tener muchos lunares. Se sabe que aquel paciente que tiene 50 o más de 100 lunares, ese paciente tiene más riesgo de hacer melanoma que un paciente que tiene menos de 50 lunares. Por lo tanto, aquellos que tienen muchos lunares deben consultar. ¿Qué más? Importante, enfermedades autoinmunes, o sea, de inmunosupresión, pueden ser cánceres, ¿no es cierto? O medicamentos que en pacientes que están inmunosuprimidos por mucho tiempo, estos pacientes también tienen más riesgo de hacer melanoma, ¿ya? Y los pacientes sometidos a radioterapia, ¿ya? Son cosas que encuentro que son importantes de conocer y entender para ver si es que tú tienes que consultar antes o no. Y frecuentemente, Adri, disculpa, lo que ocurre es que muchas veces nos derivan a nosotros pacientes, el oncólogo o un paciente que va a trasplante renal, invento o de otro tipo, que viene con drogas que en el fondo el objetivo es bajar la respuesta inmune, y eso evidentemente tiene que tener un chequeo completo por dermatólogo, porque tenemos que ver que no haya alguna lesión maligna y porque el riesgo aumenta. O sea, muchas veces vemos estas lesiones que son estas queratosis, estas escamas, y que finalmente pueden predisponer a tener un tipo de carcinoma. Entonces es súper importante lo que dices tú. Yo estoy súper de acuerdo y me toca ver mucho, sobre todo en pacientes hospitalarios, mucha derivación de ese tipo, pretrasplante o con uso de droga inmunosupresora. Así es. Y también saber que aquellos pacientes que han tenido otros cánceres de piel, en los conocidos vasos celulares, pinocelulares, también tienen más riesgo de hacer un melanoma. Por lo tanto, esos pacientes también tienen que estar frecuentemente chequeándose. Es súper importante, Adri, quizás como para que les quede claro, es que nosotros en dermatología, ¿cómo clasificamos los cánceres de piel? Porque tenemos la gran mayoría, que son los carcinomas vasocelulares, que si uno mira la literatura, es dentro de los cánceres en general, más que el pulmón gástrico, el más frecuente. Y es por esta exposición crónica. Y ahí tenemos los vasocelulares o los espinocelulares, que son la gran mayoría, afortunadamente, pero son carcinomas y que hay que tratarlos. Y el porcentaje menor, que es muy pequeño, pero que es letal, que si está en estado avanzado, es el melanoma. Entonces, por eso es importante. Así los clasificamos y por eso somos tan insistentes en el chequeo o el examen físico completo. Claro, y lo que tenemos que lograr es pesquisar ese melanoma en forma muy temprana. Y ese es el objetivo. Y por eso estamos acá, para explicarle qué puntos o qué deben fijarse en sus lunares para poder detectarlos pronto y acudir pronto al dermatólogo. Primero, partamos hablando un poquito qué es un lunar normal, qué es lo habitual, ¿no es cierto? No sé si alguien me puede ayudar también. Bueno, un lunar normal es un lunar que es como simétrico, los bordes regulares, puede ser un poquito levantado. Hay muchos pacientes que les tienen miedo a los lunares como gorditos o que les salen pelo, que los tienen de siempre. Esos son los menos que se tienen que preocupar. Exactamente, esos que tienen gorditos son los que menos tienen problemas. Y en ese contexto, Fran, también, perdón que ahí interrumpa, habitualmente yo le doy un tip a los pacientes como para que sea más fácil. Les digo, si usted tuviera que cortar en cuatro cuadrantes, ¿es cierto?, el lunar, que cada cuadrante va a ser más o menos muy similar al otro, tanto en color como en bordes, etcétera. Exacto. ¿Y qué pasa cuando encontramos que un nevo es atípico, es decir, se va de la normalidad? Nosotros tenemos una nemotecnia, ¿no es cierto?, que siempre la enseñamos y nos enseñan, que es el ABCDE. Y ese es el que yo quiero que ustedes aprendan y que vamos a conversar uno a uno. A, ¿quién puede explicar el A? Bueno, A, como decía Trini, tiene que ver con los bordes, la asimetría del lunar. Entonces tú ves tu lunar, que puede no ser un círculo perfecto, un óvalo, que de repente los pacientes vienen preocupados porque no es un círculo, pero si tú lo divides, deben coincidir una mitad con la otra, ¿ya? Para que eso tenga cierta simetría. Entonces, si esto está asimétrico, nos habla de una posible alerta. Lo otro tiene que ver con los bordes, que finalmente una cosa es la simetría que dice Landy, pero lo otro sí, el fondo es simétrico, pero tiene unos bordes, una zona como de crecimiento que se diferencia un poco del resto. Eso también tiene que hacer llamar la atención. Lo otro es los colores, ABC, después colores, y eso yo creo que es el factor que más tiene que llamar la atención. Cuando un lunar tiene varios colores dentro de ese lunar, por ejemplo, café, negro, azul, blanco, rojo, mezclado en ese lunar, tiene que llamar la atención. De hecho, 3 o más colores es un signo de alarma, y cuando hablamos de un color café claro, café oscuro, se distinguen como colores diferentes. D es diámetro, entonces
lo que se dice en el fondo es que sobre 6 milímetros, o se analoga un poco como al tamaño de una goma de borrar de un lápiz, ¿cierto? Debiera llamar la atención también. Y es la evolución, ¿cierto? Un lunar que estuvo tranquilo toda su vida y de repente empezó a crecer rápido, empezó a cambiar su borde, empezó a hacer cambios. Ese también nos tiene que llamar la atención. O aquel lunar que no existía y que aparece de la nada y empieza a crecer muy rápido. Y también, obviamente, siempre decimos el lunar que pica, que sangra, ¿cierto? Y el que duele. El que pica hay que tener cuidado porque muchos lunares, como hablamos, son levantados, pican harto. Así que eso no hay que tener tanta alarma. Cuando tienen pelito central incluso puede asociarse a una espinilla. Puede salir una espinilla cerca de un lunar, puede haber alguna inflamación por el proceso de sacar el pelito, muchas veces con la pinza, arrancarlo. También eso puede crecer. Pero hay otro signo importante que hay que sospechar cuando es el patito feo, que es como que tienen varios lunares, son todos parecidos entre sí, pero hay uno que se escapa, que es muy diferente al resto, y eso el patito feo también tiene que hacer sospechar. Entonces, otro tip importante, chicas, no sé si a ustedes les pasa, es que muchas veces los pacientes consultan porque les pica un lunar, ¿cierto? Pero si se fijan en esta mnemotecnia que vimos, ¿cierto? No está en sí el prurito. Entonces, efectivamente, a veces se puede asociarse en tu lunar que sea irregular a la picazón, pero la picazón en sí no es un factor así de mayor importancia. Y lo otro que lo vemos en tantas otras patologías que piensan que son lunares, que finalmente no lo son, pero es súper bueno que consulten de todas maneras, como las queratosis seborreicas, que son como estas lesiones un poco verrucosas, cafés, que simulan un lunar, que finalmente nosotros miramos y nos damos cuenta que no lo son, y afortunadamente nos quedamos tranquilos. Y nos apoyamos también, como decía la Fran, en esto del patito feo, que ustedes lo pueden ver, pero cuando nosotros los evaluamos en la consulta, usamos el dermatoscopio, que es una herramienta que los dermatólogos y que todos los que acuden con nosotros han visto que estamos con esta lupa y que nos ayuda a ver ciertas características y que nos orientan más. Pero esta mnemotecnia es clave para que puedan ir a consultar a un dermatólogo, de todas maneras. Algo que yo creo que también es súper importante, que de repente se asustan un poco los pacientes, pero en realidad nosotros cuando examinamos los lunares examinamos todo el cuerpo, ¿ya? Súper importante. No solamente las zonas que quedan fuera, o sea, el brazo, el cuello, la cara, no. En general uno tiene que examinar sitios que incluso el mismo paciente no se ha mirado, porque muchas veces ahí uno se lleva sorpresas. Las zonas tapadas por el sol igual pueden producirse cánceres a la piel. Absolutamente. Y hay lunares que salen en la planta de los pies, en las uñas, en la zona genital, en los glúteos, en la mucosa de la boca. En la mucosa de la boca. Es súper importante también que los pacientes se miren, de repente se autoexaminen en la casa y reconozcan también cuáles son sus lunares para también ellos darse cuenta si hay algo nuevo, ¿cierto? Ese punto es súper importante, Andy, porque yo creo que ustedes tienen que saber qué esperar cuando van a consultar a un dermatólogo. Lo habitual es que los hagan desvestirse y eso no les tiene que parecer extraño, no se tienen que asustar porque necesitamos revisar toda su piel. Puede ser que a ustedes les llame la atención un lunar, pero podemos encontrar un melanoma en lugares en que ustedes jamás supieron. Entonces, súper importante eso. Y bueno, ¿y qué pasa cuando llegan al dermatólogo, cierto? Tenemos como 3 posibilidades. Una, ¿no es cierto? Situación 1 es que llegues y encontremos un lunar que sea feo. ¿Y qué va a pasar ahí? Vamos a tener que sacarlo y vamos a tener que mandar un estudio que se llama estudio histopatológico y lo van a biopsiar y van a dar el resultado, ¿cierto? Así que esa es una situación. Pero también podría ser que una situación 2, ¿cierto? En que ese lunar está feo, pero no tanto. Por lo tanto, podríamos decirle, ¿sabe qué? Vuelva en 3 o 6 meses para evaluarse nuevamente. Y es algo absolutamente normal y frecuente que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, podría ser confirmarle, ¿no es cierto?, que este lunar es absolutamente bueno y que se vaya tranquilo, ¿cierto? Ahora, ¿qué exámenes tenemos, chicas? Como que ustedes sepan qué ocupamos, para que los pacientes entiendan, qué ocupamos como para diagnosticar los lunares, ¿ya? Bueno, algo importante que muchos incluso piden es el mapeo de lunares, que es una foto de todo el cuerpo y que se estudian los lunares como con el dermatoscopio, pero con una proyección mucho mayor. Entonces ahí es una súper buena herramienta como para seguirlos y no tener que sacar lunares de más o hacer un diagnóstico precoz también. Y es súper útil, por ejemplo, yo lo indico harto en síndrome de neoatípico o pacientes que tienen muchos lunares. En general, pacientes que, por ejemplo, tiene poco y que uno los puede seguir o tomar una fotografía con el dermatoscopio, no tendría un rol tan importante como quizás un paciente que tiene mucho lunar y que finalmente uno necesita tener la foto para hacer el seguimiento. Así que es una muy buena alternativa. Y en relación, Isa, también en ese mismo punto lo que conversábamos de estos lunares de nacimiento, que muchas veces, ¿cierto?, son pequeños, pero muchas veces también tienen tamaños un poco más grandes, ¿verdad? Y que
tienen algunos cambios, como son lunares que son un poquito más profundos, presentan un poquito más de cambios que lo habitual. Una forma muy certera de poder seguirlos es a través efectivamente de esta dermatoscopía digital que llamamos nosotros. Sí, es muy buena y finalmente te ayuda para que el paciente sepa su basal en el fondo, porque muchas veces, claro, dice, doctora, ¿qué voy a saber yo si no me puedo mirar la espalda? ¿O cómo voy a saber dónde están mis lunares? Bueno, la imagen corporal total, la fotografía, es una muy buena herramienta en esos casos, o sea, sin duda. Oye, tengo una pregunta para la Trini, que me preguntan muchos pacientes como, ¿desde qué edad tengo que controlar los lunares de mi hijo? Es una súper buena pregunta, Fran, a mí también me la hacen mucho. Yo les recomiendo en general que desde la edad que les empiezan a aparecer ciertos los primeros lunares, que muchas veces se llevan la sorpresa a los pacientes que me dicen, doctora, mi hijo tiene, no sé, 1 año y ya tiene 2 lunares. Eso es algo absolutamente esperable y normal, y como lo hablábamos, tiene también mucho que ver con la parte genética. Entonces, hay pacientes que de edades precoces pueden presentar lunares, eso en el fondo es esperable y es normal. Pero en el fondo lo que yo les voy recomendando es que vamos haciendo como un chequeo, ¿cierto? Anualmente los lunares los vamos consignando en cuanto a tamaño, ubicación. Yo les diría que la gran mayoría de los pacientes pediátricos, ¿verdad?, no presenta absolutamente ningún problema con sus lunares. Perfecto. Chicas, y yo creo que para dar un poquito un término, a mí me gustaría dar los tips. Como sabemos que uno de los factores principales del desarrollo de melanoma es, ¿no es cierto?, es la exposición solar. Damos los tips necesarios para la fotoprotección, ¿no es cierto? Yo creo que partir primero a bloqueador, o sea, perdón, Fran, no es bloqueador, fotoprotector. Es súper importante, bueno, 50 más, ¿no es cierto? Todos sabemos que tiene que ser de amplio espectro, ¿no es cierto? Tiene que cubrir UVA, UVB, ¿cierto? Y la aplicación, ser frecuente en la aplicación, ¿no es cierto? Dijimos, si estás expuesto al sol, la recomendación es cada 2 horas, ¿no es cierto? Ponemos alas también, a ver, Claro. porque una cosa importante ahora, los son de muy buena calidad, entonces se absorben rápido, pero igual es importante, especialmente en los niños, antes de que se metan a la piscina, porque a veces los ponen y ¡pum!, saltan a la piscina, entonces ahí se sale. La recomendación es 15 a 30 minutos antes, y generalmente 15 minutos está bien. Y la cantidad también, recordar Eso que iba a decir yo. de repente uno lo aplica, no sé, yo he visto pacientes que se aplican como si fuese una crema hidratante carísima, entonces es una amiguita. Y la verdad es que no va a tener el efecto necesario, y si tú te compras un factor solar 50, o sea, si te pones una capita mínima, no te va a proteger. No. Y lo otro súper importante es la reaplicación, porque finalmente si no lo reaplican, el efecto se va a ir, o sea, la aplicación del fotoprotector no es eterna, entonces si se moja la piel, si sudan, tienen que reaplicarlo idealmente cada 1 hora. Y lo otro que yo siempre les recomiendo a los pacientes es la fotoprotección física. O sea, finalmente el uso de una indumentaria adecuada, gorro con filtro UV, estar bajo el quitasol, evitar la exposición en los horarios que son más fuertes la radiación, que entre las 9:30, 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, fantástico para protegernos. Y que finalmente este fotoprotector solar nos protege, pero no es la única herramienta y hay que reaplicarlo. Yo creo que eso es el mensaje clave para los pacientes para que se lleven para la casa. Así es, chicas. Oye, súper rico haber estado con ustedes hoy. Lo hemos pasado súper bien. Espero que hayan podido entender todos los conceptos que le hemos entregado. Y recuerden, nosotros somos dermatólogas y esto es Cuestión de piel.